Bien. Bien, distinguidos compañeros, vamos a dar inicio a esta charla el día de hoy con respecto a los diversos temas que nos compete analizarlos y explicar. En mi caso vamos a comenzar con los ciclos económicos. Sería importante hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué la economía no crece de manera o de forma uniforme o regular? ¿O por qué la economía de un país está creciendo y de un momento a otro esto termina? Podemos determinar que esto se da debido a los ciclos económicos. En sí, los ciclos económicos son las variaciones que tienen la producción, el ingreso y el empleo dentro de una actividad económica. Va a ser importante identificar que dentro de los ciclos económicos existen 4 fases. Fases que vamos a hablar a lo largo de este conversatorio. La primera fase tiene que ver con la expansión. Aquí lo que ocurre es que la actividad económica aumenta a un ritmo constante. Es decir, va a existir un aumento en lo que es la producción, los ingresos y el empleo. Si este crecimiento sigue incrementándose, va a llegarse a un punto donde la actividad económica se ubica en la cima o auge. Este vendría a ser el punto más alto del ciclo económico. Aquí la capacidad ociosa es baja, ¿sí? Y desde luego vamos a determinar también que va a haber un incremento alto en lo que es la producción, los ingresos y el empleo. Entonces, al haber una cima o un auge, puede venir un decrecimiento en la economía, y al ocurrir aquello se presenta lo que se conoce como recesión económica. Dentro de la recesión económica baja o disminuye lo que es la producción, los ingresos y el empleo. Si esta recesión sigue decrementando, va a llegar a un punto al cual se determina el punto más bajo, que vendría a ser la recesión baja en todos los niveles, a la cual también se le puede identificar como depresión. Aquí es obvio que la capacidad ociosa va a ser alta. Los factores de producción, como sí ocurría en el caso de la cima o auge, están ampliamente copados. Acá no, ¿sí? Dado que va a haber niveles altos de desempleos, va a existir también bajos ingresos, y en fin, todas estas son cuestiones que se presentan cuando se da el asunto de la depresión. Es muy difícil, muy complicado predecir cuándo se presentan cualquiera de esas fases. Me refiero a que es muy difícil predecir con certeza, y también es muy complicado determinar su tiempo de duración. Pueden ser que algunas de ellas sea corto o largo plazo. Puede ser que tenga un periodo corto de un año, o puede durar años de años. En este caso, cualquiera de aquellas fases que se pueden presentar. Todo dependerá de las políticas que implemente un Estado. Políticas donde se realicen ajustes que permitan poder dar una solución a los problemas que se presenten en cualquiera de las fases, o si existe, en este caso, una situación donde la economía esté en un nivel alto, pues bien, sostener de que eso se dé en un largo tiempo, ¿sí? Entonces, compañeros, si quisiera pedirle a ustedes algún criterio así rápido, breve, con respecto a lo que estaba mencionando. O sea, tú has mencionado algunas cosas, algunas características que son muy importantes. Una de ellas es que los ciclos son impredecibles. El comportamiento cuando se acerca un auge o una recesión es bien impredecible. No obstante, sabemos que a lo largo de todos los sistemas económicos, a lo largo de la historia,
han experimentado ciclos de crisis o ciclos de bonanza o riqueza. Caracterizados también porque dentro de estos ciclos hay las características de estos ciclos muchas veces difieren de un periodo con respecto al otro. Principalmente porque no todo es ceteris paribus. Por ejemplo, variables como variables económicas, variables financieras, variables socioculturales, siempre están alterándose, dinamizándose en función del tiempo, ¿no? Y eso hace que justamente haya fluctuaciones de un periodo con respecto al otro. Ahora, justamente refiriéndonos a esa situación, se ha clasificado en función de la duración, en función del tiempo a las crisis. Burns y Mitchell en el año 46 dieron un concepto muy sencillo de lo que son las crisis, ¿no? Y la principal característica de eso es que son fluctuaciones. Fluctuaciones que van desde un ascenso, como lo mencionabas vos, hasta una recesión, ¿no? Que en esos momentos de ascenso, de altura o de descenso, justamente a veces se consolida muchas veces, se junta con el siguiente ciclo. Y ante esas circunstancias podríamos decir que podemos ver estos ascensos y descensos, lo podemos visualizar con algunos índices, por ejemplo el PIB, ¿no? Cómo se ha ido desarrollándose algunos de estos índices macroeconómicos a lo largo en función del tiempo. Pero lo importante, ya que no podemos de una forma predecir el comportamiento de estos ciclos, son dos cosas elementales. La primera es detectar en qué momento de ese desarrollo cíclico estamos, si estamos arriba, si estamos abajo, y qué acción o qué decisión tomar en cada una de ellas. Por ejemplo, si estamos en un momento de auge, en un momento de expansión, ¿qué generalmente sucede en esos momentos? Hay trabajo, hay pleno empleo, toda la gente tiene ingresos y aquí tenemos empleo, tenemos ingresos y entonces consumimos. Al consumir, los precios tienden a subir, los precios al subir se genera inflación y también se incentiva a la inversión. Caso contrario, si estamos abajo, en una etapa recesiva, ¿qué sucede? Todo lo contrario, ¿no? Escasez del empleo, escasez del trabajo, no hay ingreso, no hay consumo y por ende los precios comienzan a bajar. Y ante esas circunstancias se estimula a la inversión. Y por último, también sabemos que en función de estos tipos de duración de los ciclos, se los ha clasificado en de corto, mediano y de largo plazo. El corto, que más o menos se lo conoce como cortos pequeños de Kitchen, que tienen una duración promedio entre 4 o 5 años, los medianos o de juglar, que tienen una duración promedio entre 8 años, y los ciclos largos, que tienen aproximadamente una duración entre 50 y 60 años. Roberto, lo ideal sería en la economía de un país, el crecimiento del PIB, que sea en un tiempo, en este caso en años, sea constante en el sentido de que, hablando gráficamente, se lo puede hacer a través de una pendiente positiva grande, ¿no? Y no a través de fluctuaciones donde hay lo que tú bien mencionabas, la expansión, la cima del auge, la recesión y la depresión. Es importante identificar aquello. Pocas son las economías que han llegado a porcentajes altos del PIB, por ejemplo China. En lo que es Sudamérica, la mayor parte del crecimiento a nivel de promedio ha estado entre 5 o 6% más o menos, hablando de los países de Sudamérica, ¿no? Pero de ahí difícilmente hay países que trepen hasta el 8% o un porcentaje más. Sería importante definir otros aspectos, Freddy. En este caso, de acuerdo a lo que ustedes han comentado, efectivamente, los ciclos económicos no tienen una medida de tiempo exacta y dependiendo del autor y dependiendo de si son keynesianos, keynesianos, clásicos, pues obviamente tendrán un tiempo de durabilidad, como dice, llegamos desde pequeños periodos de tiempo de entre 2 y 3 años, como podemos llegar a 50 años, en cuanto a cada una de las etapas, incluso, no solo de la parte de todo el ciclo económico, puede ser solo una de las etapas. Hay que considerar también, dentro de lo que ustedes decían, que una de las principales variables es la inversión. Y dentro de la inversión, de acuerdo a Minsky, es uno de los principales problemas. Él es uno de los post-keynesianos que mantiene de que esto se debe mucho a las expectativas que generan cuando está en equilibrio.
El equilibrio, recuerden que no existe dentro de los ciclos económicos. Esto es un ente dinámico para todas y cada una de las variables macroeconómicas. Por lo tanto, no podemos decir que van a tener equilibrio porque la expectativa de uno va a influir en la expectativa de otro indicador. Por lo tanto, si habláramos solo del indicador financiero, Minsky nos dice que las personas son tan optimistas cuando están en equilibrio que comienzan a expandirse, es decir, solicitar más crédito, tienen para el consumo, generan mayor inversión. Pero cuando llegan al tope, entonces esos créditos realmente son especulativos. Llegan a ser en algún momento especulativos y luego lo apalancan y no tienen cómo financiarse y comenzamos en un decrecimiento. Cuando se llega al decrecimiento, recién allí se va a buscar nuevamente el equilibrio porque casi que se ha tocado fondo y no existe ya la inversión. Se crean nuevas expectativas en ese equilibrio que genera el mercado, se crean unas nuevas expectativas que lo que hace es que comiencen a innovar la inversión. Pero recién allí se estará generando confianza y esas nuevas expectativas generan nueva inversión y el ciclo vuelve a comenzar. Por eso para los keynesianos el equilibrio, mejor dicho, cuando se está en equilibrio, lo más probable es que existe la expectativa de volverse a desequilibrar. Eso en cuanto a la inversión. Un clásico como Marx, en cambio, considera que estas fluctuaciones son generadas por la reducción de los beneficios de los empresarios. Y de forma que tiene razón, porque todos quienes generan estas expectativas, quienes mueven el sector o el aparato financiero y productivo, son las empresas. Y estas empresas, siempre que estábamos hablando del equilibrio, o cuando si empezamos por el auge, estas personas están incrementando su producción. ¿Por qué? Porque esas expectativas y ese optimismo que tenía la gente para el consumo debido al ingreso que tenía, obviamente se los permite y se expanden, generan nuevas inversiones. Pero ¿qué pasa cuando eso llega al tope? Porque todo tiene su tope dentro del equilibrio, ¿no? Y ya la gente no comienza a consumir, existe un exceso de producción. ¿Y quién va a cubrir ese exceso de producción? Lo exportamos si existe la oportunidad dentro del mercado, si no, comienza la gente ya no a invertir en consumo, sino al ahorro o a contraer el consumo. ¿Qué pasa cuando se contrae el consumo? Baja la inversión. Si baja la inversión, disminuye el trabajo. Y si disminuye el trabajo, sigue disminuyendo el consumo, porque ya no tienen el dinero para consumir. Entonces, el mayor problema para Marx es que allí se genera un conflicto y si somos una serie de empresas que estamos dentro de ese mercado, una se va a querer comer a la otra. ¿Y qué pasa cuando unas empresas dominan el mercado? También dominan la mano de obra y ahí es donde más llega y se preocupa y dice que existe una explotación laboral que se las mide a través de indicadores macroeconómicos, microeconómicos, y que el Estado interviene para tratar de regularlo. Todos sabemos que, indiferente de eso, el Estado está influenciado por estas grandes industrias dentro del sector, ¿no? Sí, muy bien, Freddy. Sería importante, si ustedes lo creen conveniente, hablar de un caso especial de un país. Sería bueno, no sé, si me lo permiten, el caso de Venezuela. Marquito, ¿qué opinas tú? Sí, efectivamente, con el caso de Venezuela tenemos un caso súper especial, inédito podríamos decir, porque el petróleo y la hiperinflación en estos momentos están asfixiando a Venezuela. ¿Qué decimos? ¿Y qué comentamos sobre este tema? Las malas políticas económicas dictadas en los últimos años están ocasionando que este país prácticamente esté en bancarrota, ¿verdad? Venezuela, siendo el mayor país con reservas petroleras más grandes del mundo, está sufriendo de muchos problemas económicos. Una inflación súper elevada. En los 3 últimos años ha tenido inflaciones por el 17%, 18%. Para el 2009 está previsto el 9-10% de inflación y su Producto Interno Bruto evidentemente están por los suelos, ¿verdad? Entonces, hay que tomar medidas. No solo hay que comentar la inflación como inflación, sino que tenemos que tomar, el Estado tiene que tomar ciertas medidas. Hemos analizado el precio del petróleo nosotros y podemos observar que
1 centavo de dólar cuesta el galón de gasolina, es el más bajo del mundo. Miren, tenemos Irán, Uruguay, Egipto, Nigeria, todos los países. Tienen valores superiores siendo también países productores de petróleo. ¿Qué hacer para controlar la hiperinflación, que es el problema latente que tiene Venezuela? Pues bien, esta es una medida que en el año 2001 fue tomada en el Ecuador. ¿A consecuencia de qué? Hagamos historia. 1999, la crisis bancaria. 2000, anclaron el dólar. 25.000 soles por $1. Entonces, estas son las medidas. Tenemos que anclar la moneda. Ya tuvimos el bolívar, viene el soberano. Ahora el soberano también tiene que ser anclado por una moneda dura para estabilizar la economía. A estas medidas tienen que venir otras medidas económicas. Eliminar los subsidios. Es muy doloroso eliminar el subsidio de energía a la gasolina, bajar los costos de producción del barril de petróleo. En los últimos años PDVSA se incrementaron el número de trabajadores, ¿verdad? Pero el número de la producción de barriles de petróleo no se aumentó. O sea, es una mala decisión. Hay que bajar los costos del barril de petróleo. Tenemos otros temas. Devolver la seguridad jurídica al país. Vamos a tener alicientes por la remesa de los dólares o euros de los inmigrantes al país. Necesita Venezuela inversión privada, mejorar la matriz productiva, fomentar la agricultura, fomentar el turismo, repatriar y recuperar los dineros mal habidos por la corrupción y equilibrar los sueldos. Pues bien, eso es básicamente los temas que tenemos de recomendaciones para mantener un Producto Interno Bruto mejor, una inflación, bajarla y la tasa de desempleo que igual disminuya. Gracias, Marquito. ¿Qué opinas, Boris, con respecto a esta situación? Pues en los años 80 del siglo XX comenzó la teoría de los ciclos económicos reales, propuesta por los principales teóricos a Eudald Prescott. Entonces, este sostenía que los problemas económicos provenían de un origen real. Por decir, había perturbaciones en la economía que tenían un origen real. Por ejemplo, el caso de, pongo un ejemplo que me llamó la atención, el caso de Robinson Crusoe, que es un productor y a la vez consumidor en una isla desierta. Entonces, este señor reparte su tiempo entre el ocio, el trabajo y lo que él considera una inversión, que es la producción de redes para su pesca. Entonces, en este ejemplo, viene una época de auge, un banco de peces enorme, entonces él aumenta su capacidad de trabajo. Al aumentar su capacidad de trabajo, dedican muchas horas para la pesca, a la vez que dedican muchas horas de inversión en la creación de redes para la pesca y dedican muy poco tiempo para su descanso. Él piensa que en el futuro tendrá más tiempo para descansar. Luego viene una época de depresión y recesión donde la pesca baja, entonces él dedica menos tiempo para su trabajo, menos tiempo para realizar las mallas para pescar y dedica más tiempo para su ocio. Entonces, este es un ejemplo donde vemos que la gente maximiza la función de su tiempo, de la utilidad de su tiempo. Eso tiene un impacto ahí generalmente en lo que es el ciclo con condiciones reales, ¿sí? Porque estás teniendo ahí justamente algunas variables que están siendo afectadas por estas circunstancias de producción
en auge o producción en recesión, ¿no? Entonces, esa es una combinación de circunstancias que se dan. O sea, de hecho este es un modelo teórico, muy teórico, porque en verdad tiene detractores. Hay situaciones, por ejemplo, de que viene un auge tecnológico y entonces aumenta la producción de las empresas, aumenta la producción de la productividad de los empleados. Sí, seguro. Para concluir será importante que Oscar intervenga hablando acerca de John Keynes. Muy bien, según lo que hemos estado dialogando, definitivamente los ciclos económicos cumplen sus etapas y son predecibles, se presentan en cualquier momento. Pero según Keynes, estos se presentan de acuerdo a las expectativas, como explicaba el economista hace un momento, hace un determinado momento. Lo que sucede es que las personas toman decisiones de acuerdo a la información que te está brindando el mercado, ¿sí o no? El mercado te está diciendo de que te está yendo bien y tú empiezas a tomar decisiones. Tú demandas ¿qué? Empiezas a demandar crédito, consumo, inversión, ¿verdad? Los ciclos económicos llegan a tener dos problemas grandes. El problema, uno dice que el problema mayor es cuando estamos en un auge, porque cuando estamos en un auge, efectivamente vamos a tener un periodo de inflación inevitable. ¿Por qué? Les explico. Un auge económico se genera cuando hay una tasa de interés baja. Cuando hay una tasa de interés baja, pues tú te das cuenta de que el costo por el crédito es barato, tú acudes a los bancos, pides dinero, haces inversión, tienes inversión, generas trabajo, tienes trabajo, generas consumo, y si consumes porque tienes plata. Y cuando hay dinero, hay inflación. Se empieza a especular con el precio. Eso genera un auge económico. El problema es que estas inversiones se las realizan también en base a los capitales duraderos, ¿no? Inversiones muy enfocadas en capitales duraderos. Y los capitales duraderos en el tiempo vienen a depreciarse. No tienen la misma eficiencia que tienen cuando empezaste a trabajar, compraste una máquina. ¿En qué tiempo se puede depreciar? Entonces, el problema ahí se genera porque esa eficiencia marginal del capital poco a poco va disminuyendo y ya los rendimientos pasan a ser depresivos, ¿no? Es por eso que dice Keynes que las personas toman decisiones de acuerdo a las expectativas, a pesar de lo que te está diciendo el mercado. No obstante, tenemos también a los austríacos, por otro lado, que ellos hablan de algo no muy parecido a Keynes. Ellos lo contradicen, porque ¿qué es lo que explican ellos? Ellos lo que explican es que las personas toman decisiones no exactamente de acuerdo a las expectativas, sino a la falsa información que le está generando el Estado, ¿no? El Estado no genera, el Estado empieza a darle información a los agentes económicos diciéndole, esta es la situación financiera que se está presentando hoy en el mercado, esta es la tasa de interés a la que debes pagar tu crédito. Sin embargo, los austríacos dicen que no es así, que debes pagar una tasa de interés de acuerdo al valor real que tiene el dinero en el mercado. Y ese valor real se maneja en base a un mercado imperfecto. ¿Qué es un mercado imperfecto? Aquí es donde no funciona la famosa ceteris paribus, sino más bien donde toda la información que te está proporcionando el mercado en ese momento te sirve para tomar una determinada decisión. Sí, gracias, muy amable, compañero. Un conversatorio muy nutrido e interesante. Muchas gracias.